Shalom, mis amados hermanos de la Quejilá Virtual de Europa. Hoy vamos a hablar sobre la intercesión. Este tiempo he estado muy inquieta, el Padre me ha estado inquietando mucho sobre el tema de la intercesión. Yo sé que muchos de los que están aquí o los que van a escuchar esta enseñanza ya han sido intercesores en otras antiguas congregaciones o ya tienen un conocimiento sobre lo que es la intercesión. Algunos quizás es la primera vez que lo escuchan, saben orar, pero no saben que hay una diferencia entre orar e interceder. Entonces, sin ánimo de ofender a nadie, quiero traer esta pequeña enseñanza o esta pequeña reflexión que me ha dado el Padre a través de, bueno, de estos tiempos que yo he sido intercesora. Antes, cuando estaba en la otra congregación, nosotros trabajábamos mucho en el tema de la intercesión por las generaciones, así que pues tengo un poquito voy a decir así porque nunca acabamos de aprender, el Padre nos enseña cada día, así que vamos a empezar con este tema. Y para esto he querido empezar con Romanos 8, que son los versículos que han hablado últimamente muchísimo a mi corazón. Digamos que el Padre ha dado un nuevo entendimiento a esto y quiero traerlo para que intentemos como cuerpo, como Ejad, como esa unidad que el Padre quiere, ponerlo en práctica para poder alcanzar a aquellas personas en estos países donde el Padre nos ha sembrado. Él nos desarraigó de la tierra donde estábamos y nos ha traído y nos ha sembrado en esta tierra. Y necesitamos echar raíces para poder interceder por aquellos que han sufrido durante generaciones, por aquellos escombros asolados que nos toca a nosotros como hijos levantar. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, una de las cosas que hemos comprendido, y yo creo que es algo que nosotros tenemos que agradecer de la manera como el Padre nos trajo primero a Jesús, y es entender y aprender a convivir día a día con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Es algo que es muy importante y que no debemos de dejar, porque la misma Escritura nos dice que solo aquellos que son guiados por el Espíritu son aquellos que son llamados hijos de Elohim. Así que es importante, y quiero resaltar esto, que no podemos dejar por fuera y nunca de lado al Espíritu Santo para cualquier intercesión, para cualquier oración, que sea el que siempre nos dirija en la manera de interceder. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez. Quiero resaltar esta palabra, en temor, otra vez. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hemos hablado de ese espíritu de adopción y lo hemos recibido en la parashá anterior, cuando Jacob o Israel nos adoptó. Nosotros entendimos que somos la casa de Israel o la casa de Efraín en medio de las naciones, y nosotros ya no podemos tener ese espíritu de orfandad en nuestras vidas. El enemigo ha intentado dañarnos durante generaciones, y sobre todo nosotros que nacimos, o al Padre le plació que naciéramos en países latinos. Uno de los países latinos son los países que tienen un porcentaje más alto de orfandad, en el sentido de que hay muchísima madre soltera, o sea que los hijos normalmente, la gran mayoría, crecen sin la imagen paterna, y eso nos crea un espíritu de orfandad que no nos permite llegar de una manera clara y bien establecida hacia el Padre. Muchas personas de los que estamos aquí, yo personalmente tuve que superar eso, porque yo no tuve papá, yo viví sin papá, entonces para mí era muy difícil como aceptar la paternidad, ¿no? Aceptar esa paternidad de Yahweh y poder tener esa relación que yo necesitaba tener con él. Así que si aquí hay alguien que ha vivido sin papá, independientemente que digas, como lo decía yo, es que yo no necesito papá porque mi mamá es mi papá. No, eso no está establecido así. Así que por más que uno haya querido sanar su corazón diciendo esas palabras, la imagen paterna es muy necesaria en una relación de matrimonio. Y cuando un hijo crece sin papá, siempre hay mucho rechazo y hay muchas situaciones que hay que trabajar, aunque tú no entiendas que están allí. Dice: hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El siguiente versículo que he puesto es el versículo 33. Dice:
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo o Mashiach es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todos hemos entendido que el mayor y más grande ejemplo de intercesión que nosotros hemos tenido es Yeshua. Yeshua intercedió por nosotros, Yeshua dio su vida por nosotros, Yeshua, cuando nosotros queremos aprender lo que es intercesión, simplemente miremos la vida de Yeshua, cómo Yeshua dio su vida por nosotros, Él se puso en la brecha, Él recibió todo lo que teníamos que recibir nosotros, pero nunca llegó al Padre a quejarse, a decir, es que tus hijos están en idolatría, es que tus hijos están en esto, es que tus hijos están en esto, no, Yeshua vino, enseñaba, y Yeshua, una de las palabras que nosotros podemos recordar cuando estaba en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que aprender de Yeshua que cuando nosotros venimos a interceder por un pueblo, nosotros no podemos acusar a un pueblo. Vamos a orar por España. Yo, personalmente, tuve que pedirle perdón al Padre por cada palabra de maldición que yo saco por mi boca aquí en esta tierra, porque independientemente de que sabía que el Padre me llamó a clamar por esta tierra, siempre hay una queja. Ay, es que son estos, que no quiero ni volver a pronunciar esas palabras, porque yo no quiero volver, y mis oídos están cerrados para escuchar, para aceptar cualquier palabra de maldición sobre esta tierra. Y lo van a entender porque os lo estoy diciendo. Y tenemos que empezar a aplicar eso en nuestras vidas. Cada uno de nosotros estamos en un país, y quiero decirte, mi amado hermano, que si tú viniste a esta tierra fue porque al Padre le plació, y a él le plació darte leche y miel en esta tierra. No en la tierra donde tú estabas yo en Colombia, y yo no tenía leche y miel allá. Yo tuve que salir de la tierra buscando un futuro, pero al Padre le plació darme leche y miel en esta tierra. Entonces yo no puedo quejarme de una tierra que me ha alimentado y que me ha dado a mí, a través de mi trabajo, dinero para mandar a mi familia que está en Colombia. Eso he tenido que pedirle perdón a mi Padre, porque me ha confrontado a mí misma con mi día a día, porque me ha confrontado a mí misma cuando a veces en mis oraciones estoy diciendo una cosa, pero dentro de mí, o estoy hablando con mi esposo por alguna situación y pasa algo en el país y yo estoy hablando cosas que no van en coherencia, a pesar de que yo sé que ellos no saben lo que yo sé. Entonces, todo eso, el Padre me ha hecho meditar en todas esas cosas, y es por eso que hoy yo vengo a compartirla con vosotros, porque yo sé, tengo clarísimo que si todos los que están aquí, extranjeros, que están aquí en este momento, que el Padre los ha llamado por su misericordia a ser parte de la casa de Israel, están llamados con un propósito, y a pesar de que digan que España esto, voy a hacer con mis manos, porque o Europa, no voy a pronunciar palabras de maldición sobre esta tierra. Más grande es el Padre que nos escogió. El más grande es el Shaddai, el Todopoderoso, que le dijo a Abraham que Él nos iba a llamar, y el que esparció iba a recoger. Así que yo le voy a creer al Shaddai, yo le voy a creer al Eterno, y yo le voy a creer que en el momento que Él ya tiene predestinado, Él va a levantar el fruto de esta tierra. Nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo en nuestra boca, primero que todo. Entonces, como ya entendimos que Yeshua es el más grande intercesor, vamos a hacer como Yeshua. Mira, la tierra, y esta tierra, hay cosas que yo voy a hablar aquí que quizás pueden chocar, pero son cosas que están en la escritura, y nosotros tenemos que entender que si están en la escritura es porque son así. Dice que la tierra anhela ardiente, porque el anhelo ardiente de la creación, otras versiones dice de la tierra, de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Yo te hago una pregunta, mi amado hermano, para que tú la medites en tu mente. Si desde el 2008 se han manifestado los hijos de Elohim, ¿qué le está pasando a la tierra? ¿Por qué la tierra todavía está con ese anhelo ardiente, y por qué estamos viendo tantas situaciones en la tierra? ¿Dónde están esos hijos que se tienen que manifestar, o de qué manera se tienen que manifestar esos hijos para que la tierra pueda, para que ese anhelo de la tierra sea saciado? Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Nosotros ya fuimos libertados de la esclavitud, porque nos lo acaba de decir en el versículo anterior,
que nosotros ya tuvimos un espíritu de adopción y fuera de eso, cuando Yeshua vino, Él completó lo que tenía que completar y nosotros ya no somos esclavos. No podemos ser esclavos ni del temor ni de nada. No podemos venir con oraciones al Padre porque tenemos hijos y están en el mundo llorando y haciendo oraciones que definitivamente no hay esa fe y esa confianza. Yo sé que no es fácil porque yo también tengo mis hijos y tengo un hijo que no está en este momento caminando como el Padre quiere, pero él no sabe que él ya fue escogido y que él va a llegar aquí. Él sabe que él va a estar aquí. Yo, personalmente, yo lo sé, porque mi papá cuando me dijo, yo te cojo a ti, yo le dije, tú me traes a mí, pero el paquete completo, mi familia completa, y yo he creído en esa palabra y yo espero en él. Entonces, es necesario que nosotros empezamos a tener una claridad en nuestra mente de en realidad lo que el Padre prometió. Nosotros no podemos dudar, porque cuando nosotros dudamos nos volvemos como la vague, como la vague, estoy hablando de francés, como la ola del mar que va y viene, y somos nosotros los que estamos alejando, que estamos haciendo que esa llegada de nuestros familiares sea más lejana. Porque nosotros mismos estamos trayendo palabras de maldición cuando decimos, no, es que yo le hago sino hablarles, y esos son duros como una botella, eso no les entra, bueno, yo he hecho esto y lo otro, eso es queja. Aunque no nos demos cuenta, nos estamos quejando, que Yeshua no se quejó. Miren, hermanos, todo lo que yo estoy diciendo fue todo lo que el Padre me habló a mí, y simplemente yo lo estoy ministrando. Yo no estoy aquí yendo contra nadie, simplemente quiero que hagamos conciencia, porque si estamos y vamos a luchar por esta tierra, tenemos que estar en completo acuerdo, en mutua unidad, tenemos que ser un ejad y un mismo pensamiento. Dice que la tierra tiene que ser libertad de esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos. O sea, que nosotros ya estamos en libertad gloriosa si somos hijos, porque es la tierra la que tiene que ser libertada. Nosotros si somos hijos ya estamos en una libertad gloriosa, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, yo estoy en esta libertad gloriosa y como yo estoy en esta libertad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que la tierra sea libertada? ¿Cuál es mi granito de arena? Bueno, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y sabemos que esos dolores se van a apresurar, va a llegar un momento donde se van a apresurar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que venir al rescate de aquellos que ya fueron predestinados y que ya están en ese proyecto del Padre, aunque nosotros no lo veamos. Aunque nosotros no lo veamos, ellos están allí. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Sefer Dabar dice, con profundos gemidos indecibles. Muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, pero cuando nosotros venimos con un corazón en justicia, sin queja, sin reproches porque no nos entienden, el mismo Espíritu es el que va a ir a clamar. Simplemente venimos con un corazón de tristeza, porque es que al Padre le duelen esos hijos porque son sus hijos. Un día yo estaba orando por mi esposo, voy a contarles algo así, y yo recuerdo que yo le dije, mira, es que Jan, esto y lo otro, y me dijo, y yo escuché que el Padre me dijo así, bueno, yo tengo una comunicación, yo sé, cada uno tiene su vida personal, cuando me dijo, mi hijo, y yo, ay, perdón, tu hijo, y yo seguí orando. Entonces eso me ha enseñado a mí muchísimas cosas. Bueno, entonces vamos a ver el poder de la intercesión. Interceder es abogar por alguien. A ver, yo no sé, aquí todos conocen un abogado y saben lo que hace un abogado. Por muy asesino que usted haya ido y usted es el abogado de ese asesino, usted lo tiene que defender. Usted no va a decirle, sí, pero es que lo mató porque pues esto y lo otro. A lo mejor, bueno, cuando tiene que clamar defensa propia tendrá que decir, es que vino esto y lo otro. Pero un abogado, ¿qué hace? Defender. O sea, que si somos intercesores, somos abogados. Entonces nosotros no podemos venir a echarle más tierra, ¿cómo es que? Al monte, como dicen, a echar más tierra, sino que nosotros tenemos que abogar por aquellos, hay un micrófono encendido, por favor, por aquellos que a lo mejor no han entendido cómo estábamos nosotros. Yo hace 14 años, yo no quería saber nada de los aleluyas, yo era de las que me reía, y ahí vienen los aleluyas y le cerraba la puerta. ¿Por qué? Porque yo estaba igual de tapada como quizás otras personas están ahora ciegas. ¿Qué es un ciego? Yo le pongo a un ciego esta Biblia y usted la están viendo rosada y yo le digo, ¿qué color es esto? Y no la ve porque está ciego. Entonces es igual cuando nosotros les hablamos.
Nuestro trabajo es interceder y dejar que el Ruach HaKodesh haga el trabajo, pero interceder con gemidos, no quejándonos de nuestros familiares, no quejándonos de la tierra, no quejándonos del lugar donde el Padre nos le plació plantarnos nuevamente para que nosotros demos esos frutos. No podemos hacerlo. Entonces, yo lo que quiero traer es una exhortación y un alineamiento, que nos alineemos todos en nuestro pensamiento, todos, en nuestro pensamiento de saber, a partir de ahora, nosotros no podemos sacar aguas saladas por una boca que tiene que sacar agua dulce. Si nosotros somos las fuentes que riega esta tierra, porque para eso nos puso el Señor, somos fuentes de agua viva, porque Yeshua mora en nosotros y Él es esa fuente de agua viva. Entonces, ¿qué tiene que salir por nosotros? Agua viva, agua dulce. De una boca, dice Jacob, que no pueden salir dos aguas, agua dulce y agua salada. Entonces, ahí es donde nos contradecimos y no hay esa unidad en la oración. Yo he escuchado cuando el Padre me dio esta inquietud, yo no es una queja, me puse a escuchar las oraciones. Y créanme que ahí me quedé sorprendida con la oración de Mari por los hijos. Es impresionante esa oración que ella hizo, que ella sacó. Ella hizo una lista para los viernes y a punta de promesas, como tiene que ser, creyéndole a las promesas, yo dije, wow. Yo escuché esas oraciones en el grupo de intercesión y créanme que hay un alineamiento, pero acordémonos que no por uno solo, que no. Nosotros somos una quejilá, somos un ejad, por uno solo, independientemente de donde esté, de la casa de Israel, que tire agua, que traiga algo diferente, es imposible. Porque nosotros estamos aquí luchando en este lado del río y yo doy gracias al pastor Zulmes que está aquí con nosotros en la lucha y todo esto, pero si hay palabras de otra, no, es que eso allá, no. Entonces todo eso no nos ayuda. Entonces nosotros tenemos que hacer oídos sordos a toda palabra. Recuerden que hay voces, o sea, hay una cantidad de voces que vienen, pero nosotros la única voz que nos dice Shema Israel, o sea, es la voz del Padre. Y ahí es donde nosotros como intercesores nos tenemos que alinear, sobre todo aquellos que hemos sido llamados para interceder. Alinearnos a la voz del Padre, no alinearnos a lo que el mundo nos está mostrando, no alinearnos a lo que estamos viendo, no alinearnos a la festividad en Valencia, la festividad en Sevilla, no, todo lo contrario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónanos porque nos tenemos que incluir nosotros. Eso lo aprendemos en las oraciones que están en la Escritura. Dice, interceder es abogar por alguien, interponerse a favor de una persona, familia, ciudades y aún de una nación. Es ponerse en la brecha para impedir que los embates del diablo lleguen a cumplir su cometido. Es estacionarse en la línea de batalla para resistir los dardos del enemigo. La intercesión no es una oración de queja o de lamento, sino es una oración de guerra firme y llena de convicción que está asentada en la certeza de que Dios va a responder. Toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. Atreverse a interceder es ejercer autoridad, levantar un muro que no se quiebra hasta que la respuesta de Dios llega. Hebreos 7 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Él continúa intercediendo por nosotros. Y si hoy estamos haciendo esto es porque él ha intercedido por nosotros para que se abra nuestro entendimiento y podamos alinearnos a su intercesión. Ezequiel 22:30, y créanme que yo este versículo, este capítulo, yo lo he leído muchísimas veces, pero fue hasta la semana pasada que el Padre me mostró a mí esto. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra. A pesar de lo que está pasando, a favor de la tierra. No quiero queja, no quiero nada. Yo quiero que tú te pongas en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y yo nunca había entendido por qué el Padre decía y no lo hallé. No lo halló, porque nosotros no estamos orando a favor de la tierra.
hay algo que no nos había permitido ver, que nosotros no podemos venir con queja, no podemos venir, tenemos que venir con un espíritu como el de Yeshua. Perdónalos porque no te conocen, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, por favor, misericordia, esto, no en queja. Tenemos que cambiar esa intercesión y la oración. El Padre tiene misericordia de todos, independientemente quien sea. Él es misericordioso, dice su palabra que su misericordia es más grande que su ira, independientemente que no sea del pueblo. Hay gente que no es del pueblo que va a llegar. Nosotros estamos para orar y para interceder independientemente de quién sea. Estamos llamados para orar. Padre, si es tu voluntad, por favor, ten misericordia de esta persona, aunque no te conoce, Padre, pero por favor, tú eres el único que abre los ojos a los ciegos, el oído a los sordos. O sea, es una oración que siempre sea una intercesión, un clamor por esa persona que está ciega y sorda. Romanos 8, por eso volví a repetir este versículo aquí, porque no, lo que dije en el tema de la intercesión dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Nosotros no podemos venir en la oración a acusar. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca y de cómo lo decimos cuando somos intercesores. Es Dios que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mashiach es el que murió, más aún Él, que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Proverbios 15, por eso te decía, tenemos que tener mucho cuidado con lo que dice nuestra boca. Dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Cada cosa que nosotros, aunque muchas veces es algo que se ha convertido en una, porque eso lo traemos desde el jardín, que es algo que cuando yo ayudo a personas a hacer un poco de liberación, o sea, de sanidad interior, digámoslo así, es algo que es en lo que yo trabajo siempre. Es que nosotros tenemos que dejar el espíritu de justificación. Eso es algo que nosotros lo primero que tenemos que hacer y que la mayoría, casi el porcentaje tiene, o las personas que yo les he colaborado para hacer sanidad, es eso. Ay, pero es que yo lo hice porque esto y porque lo otro. Ay, porque si es siempre como lo hicieron nuestros padres Adán y Eva. Es que la mujer que me diste, la serpiente, y no se reconoció. Eso es una enseñanza que nos está dando el Padre ahí. Si nosotros, ¿qué hubiese pasado si Adán hubiera dicho, Padre, perdóname porque fallé? Fui yo, acepto mi error. Entonces, cuando nosotros queremos ser sanos, cuando hay un problema, digamos, de rechazo, lo primero que tenemos es aceptar. En cualquier situación que nosotros tenemos que sanar, es reconocer, no justificar. No es que cuando yo era niña, a mí me hicieron esto, o es que yo soy de una familia así, o esto y lo... No, Padre, ayúdame, no puedo yo misma en mis fuerzas, ayúdame. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es eso. Más la boca de los impíos derrama malas cosas. No podemos sacar malas cosas de nuestra boca. Dice, pero él oye la oración de los justos. ¿Qué es una oración en justicia? Una oración como la de Yeshua. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque es una oración de justicia. Porque es que Yeshua es justo y Yeshua, Dios, no le puede exigir a una persona que está ciega que vea. Entonces, Él es justo porque Él dice que Él da equitativamente a cada uno. Entonces, eso es importante que lo veamos. Hay un velo. La Escritura dice que hay un velo velo puesto sobre las naciones y el único que nos ha quitado el velo es el Padre. Y así mismo, como lo hizo con nosotros, si nosotros hacemos una buena intercesión, vamos a ver llegar rápidamente nuestra familia y vamos a ver llegar rápidamente más personas nativas de estas tierras a los caminos de nuestro Padre, a ese camino antiguo. Miren, yo este versículo le he nombrado el poder del acuerdo. Dice, otra vez esto está en Mateo, me olvidé de poner Mateo. Esto está en Mateo y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo puedo decirles que en estos días yo me he estado uniendo con una persona y nos hemos puesto de acuerdo para hacer ciertas oraciones y créanme que el Padre nos las ha respondido.
Así que yo he aplicado esto muchísimas veces en ponerme de acuerdo con alguien, pero que nuestra oración sea la misma, que no haya una palabra, ni siquiera una palabra que cambie lo que yo dije, porque si no estamos de acuerdo en la oración, no funciona. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hechos, quiero leer estos versículos porque en estos versículos nosotros vamos a ver por qué funcionaba en Hechos de los Apóstoles cuando el Padre, cuando pasó lo de Yeshua, por qué funcionaba tanto y por qué había todas estas manifestaciones. Dice, yo no tomé los versículos completos, solamente la parte que me interesaba. Dice, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, unánimes juntos. Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 2, esta oración, yo la quise poner porque yo creo que es un ejemplo precioso que el Padre nos da para orar. A nosotros nos enseña a orar, además del Abinu Malkeinu, del Padre Nuestro, que es Hechos 2:24, que dice, ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Elohim y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán en uno contra el Señor y contra tu Mashiach, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Yeshua, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Yeshua. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Elohim. Entonces, nosotros aquí podemos ver que ejemplos tenemos cantidades. Si ustedes se ponen a mirar las intercesiones que se hicieron en la escritura, a mí, yo decía, Dios mío, Padre, perdóname. Perdóname porque definitivamente yo, wow, estaba fallando de una manera impresionante. ¿Qué encontramos en la oración de intercesión de los apóstoles del libro de Hechos? Fe, amor, acuerdo colectivo que hizo que las oraciones fueran tan efectivas que hizo que las oraciones fueran tan efectivas. Ellos vieron que Elohim se movía de manera poderosa para confirmar la verdad de su palabra al dar testimonio en su fe. Entonces, si nosotros estamos trayendo la verdad y hemos entendido que lo que nosotros estamos trayendo en este tiempo es la verdad, el evangelio completo, nosotros tenemos que ponernos en unidad y acuerdo como lo hacían nuestros amados hermanos, nuestros ancestros, y lo que llegaron ellos a lograr en ese momento a través de la fe, el amor y el acuerdo colectivo que tuvieron. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, mis amados, en todo esto. Y quiero decirles algo, estar de acuerdo a menudo es más importante que tener razón, porque cada uno de nosotros puede tener razón en ciertas cosas y no podemos estar de acuerdo en ciertas cosas, por ejemplo, que estamos estudiando hoy en la escritura y esto, y no estamos de acuerdo y todo eso. Pero en el tema de oración, sobre todo de intercesión, es muy importante estar de acuerdo más que tener razón. Podemos respetar la opinión de alguien, incluso si no la compartimos, pero vivir en paz y armonía nos da el poder en la oración y en la intercesión, mis amados. Eso es muy importante. Tenemos que dejar toda contienda, toda historia, lo que sea. Cada uno, como yo les dije antes de empezar a grabar, tenemos que hacer como esos árboles que sabían exactamente a qué los llamó el Padre. No fueron a reinar porque ellos sabían cuál era su propósito. Entonces, si tú ya conoces tu propósito, céntrate en tu propósito sin dejar de cumplir lo que el Padre te dijo que tenías que cumplir en este tiempo, y son sus mandamientos, y de hacer otras cosas. Y pues hay personas que pueden cumplir su propósito, pero son autodidactas y pueden hacer muchísimas cosas, pero sobre todo céntrate en tu propósito porque es allí donde el Padre te va a bendecir. Mira,
Daniel 9, solamente he traído esta oración, no quería que se me alargara muchísimo, entonces he traído solo esta oración de Daniel 9 porque es una oración ejemplo que para mí ha sido de muchísima ayuda en los tiempos de intercesión. Mira, es una oración que dura solamente 3 minutos, para que entendamos que ni siquiera es lo larga la oración y todo lo que nosotros nos extendemos a veces, contándole al Padre una cantidad de historias cuando Él lo sabe todo. Él dice que antes de que las cosas salgan de mi corazón, Él ya las sabe. Él lo que está esperando una oración certera de intercesión y que te dice en el momento, esta es la oración que yo quería, esta persona aquí poniéndose en la brecha por este personaje, o por esta ciudad, o por este país que yo tanto amé, o que yo tanto amo, por esos hijos que están allí, que todavía no salen porque están todavía encadenados y no han podido ser libres. Dice Daniel 9, dice, y volví mi rostro a Elohim, el Señor, buscando la oración y ruego, en ayuno, silicio, ceniza, y oré a Yahweh, mi Dios, e hice confesión diciendo, todos sabemos, y yo sé que muchos de los que estamos aquí como intercesores ya sabemos cómo tenemos que hacer una oración cuando clamamos por la tierra, pero para aquel que no la sabe, cuando tú haces un clamor por una tierra o por una nación, a pesar de que tú ya estás en el camino, tú tienes que hacer una oración identificativa. Quiere decir que tú te pones en la brecha por esa tierra y, por ejemplo, como lo hizo Daniel, Daniel era un santo y todos sabemos quién era Daniel y cómo Daniel desde que llegó allá y si el Padre lo guardó en todo su tiempo era porque él era irreprensible. De hecho, él dice, si pasara esto y esto y estaban Daniel, Noé y el otro que no me acuerdo, ellos solamente salvarían su vida ellos solos. Entonces, o sea que Daniel está en esa lista. Entonces, pero mire la confesión de Daniel y eso nos tiene que enseñar a nosotros cómo cuando nosotros nos piden o tenemos que orar por un país o por una nación, de qué manera independientemente de que nosotros no seamos de ese país o lo que sea, nosotros estamos representando esa nación y como representantes de esa nación en este momento nosotros tenemos que meternos en el paquete, no decir, Padre, es que Francia, tú ves, son pecadores, ellos mantienen en idolatría, pero Padre, perdónalos porque sabes que celebran la Navidad y no han entendido, por más que nosotros les estamos diciendo, seguimos hablándoles y no entienden, esos oídos están cerrados, Padre. Eso no es una oración de intercesión, es una oración de queja y de como lamentándolo porque no he podido hacer lo que yo quería hacer con mis fuerzas. Una oración de intercesión por una tierra es, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, dice Daniel, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y Daniel en ese momento no creo que estaba siendo rebelde, todo lo contrario, estaba cumpliendo con lo que el Padre le estaba pidiendo en ese momento y era esa intercesión que vosotros sabéis que tuvo esa respuesta tan poderosa. Y nos hemos apartado de tus mandamientos. Daniel no se había apartado de los mandamientos porque cuando dijo a Yehuaya, dijo, no, a mí me dan kosher. Yo aquí no quiero comerme esa comida del rey, denme en kosher que yo soy kosher. Entonces dice, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dice, y ¿a quién le damos la gloria siempre? Tuyo, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de sus rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. No pecaron, pecamos. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, tu siervo tu siervo de Dios, porque contra él pecamos.
Ejemplos, lo mismo que está hablando Daniel, es lo mismo que pasó con nosotros, ese mismo pecado, la ley. Entonces tenemos ejemplos de oración de una manera impresionante por la cual nos tenemos que alinear a esta oración que ya hizo Daniel. Nosotros tenemos que seguir la misma línea para que el Padre traiga esa casa de Efraín que está en estas naciones. A ver, porque eso no me deja ver. Dice versículo 21. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Yahweh veló, espera un momento, vuelvo y muestro. Yahweh veló sobre el mal y los trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Elohim nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste un renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Yo he querido traer esta oración precisamente para eso. Tenemos la oración de Nehemías, tenemos la oración de Moisés cuando le dijo, bórrame del libro, ¿qué va a decir este pueblo cuando digan que tú los sacaste para matarlos en el desierto? Mira la manera, así, con el respeto de todas maneras y la reverencia que tenemos que ir a nuestro Padre, pero nosotros tenemos que recordarle al Padre que Él se lo prometió a Abraham, Él dijo que el Shaddai nos liberaría. Entonces, tenemos que utilizar todas esas promesas, mis amados hermanos, para que nosotros podamos luchar por esta tierra. Bueno, no voy a leer todo este capítulo porque se me va a alargar mucho, pero más o menos les expliqué lo que quería de esta oración. Yo sé que muchos ya la conocen, no estoy diciendo que no la conocen, yo sé que aquí hay intercesores y tenemos intercesores definitivamente, pero quería traerlo porque, como digo yo, aunque sea uno solo que haga diferente, eso ya nos daña todo. Entonces tenemos que, esto es para que digamos un alineamiento, para que nos alineemos a la oración por los hijos y sobre todo para que nos alineemos en la oración por esta tierra que quizás alguno de los que están aquí todavía no siente ese enraizamiento para poder orar de la manera que necesita como si fuera tu propio país. Bueno, ahora prácticamente lo que yo quería hablar sobre la intercesión, como yo ya les digo, es esto que he traído. Yo sé que muchos de nosotros estamos intercediendo, nos estamos levantando, que quizás otros lo hacen en su casa y todo eso, pero yo quiero definitivamente, el pastor Zulmes preguntó qué podíamos sacar de esta paracha. Y yo quiero decirte que yo lo que puedo resaltar de esta paracha es clamor y gemido. Amados, es un tiempo definitivamente, y yo me estoy dando cuenta porque no solamente yo veo mis hermanas intercesoras y los sentimientos que ellos están teniendo y otras personas sobre la intercesión en este tiempo, y yo veo que el Padre nos está llamando, así como hizo levantar un día a nuestros padres allí en Egipto y les dijo, clamen, es hora de clamar, es hora de gemir. Mis amados hermanos, es tiempo de clamar. Nosotros estamos viendo todas las cosas que están sucediendo, pero tenemos que dar la milla extra. Creo que hay algunos, yo misma me he confrontado a mí misma y dije, no, me levanto. Yo sé que no es fácil, es difícil, pero todo es cuestión de organización. De hecho, me levanto a orar y a interceder porque el Padre me trajo aquí, a pesar de que yo haga mis oraciones en mi habitación o lo que sea, pero necesitamos esta oración de unidad, de intercesión. Si nosotros hemos sido llamados a esta tierra, si el Padre nos trajo aquí es porque Él vio en nosotros algo que Él puso, que Él necesita para esta tierra. Ese abono que eres tú, Él te puso aquí porque quiere algo, pero tú tienes que entender por qué te trajo el Padre. Él no te trajo a hacer riqueza para que te compres una casa y todo eso también, porque Él te bendice. Pero si tú estás en este camino y llegaste hasta aquí, es porque tú tienes algo que hacer, un trabajo que ejecutar en el país donde el Padre te puso. Así que yo te invito, mi amado hermano, a que te enraíces en esa tierra, a que eches raíces en esa tierra y que digas, Padre, por favor, pon en mí ese fuego por esta tierra, así como lo tengo por la tierra que me dio nacer y así como me lo has puesto por Israel, por el pueblo de Israel, así mismo por esta tierra donde tú me pusiste para que yo clame por mis hermanos que nacieron aquí, que son nativos de aquí, pero que hacen parte de la casa de Israel, porque tú dijiste que estaban dispersos en todas las naciones.
no solamente en América, ellos están dispersos en todas las naciones, en Europa, en Asia, en Australia, en Nueva Zelanda, en todas, en las islas, así que nosotros no podemos, tenemos que, si estamos en la tierra donde estamos, tenemos que clamar por esa tierra. No podemos pasar un día, una semana y ni siquiera levantar una oración por la tierra donde el Padre nos puso. Yo verdaderamente invito, yo sé que aquí hay hermanos que están todo el tiempo en intercesión, que van a la intercesión de 24 horas, pero yo definitivamente hoy yo quiero invitarlos a que se unan a la oración de Europa. Necesitamos levantarnos por Europa, estamos en Europa, levantémonos por Europa. En América hay muchos intercesores que están intercediendo, pero yo me he dado cuenta, aún lo comentaba yo, estamos orando, pero no estamos orando lo suficiente por la tierra donde el Padre nos puso. Si estamos aquí es para orar por esta tierra, así que levantémonos en oración por esta tierra. Yo no digo que tenemos que dejar de orar por nuestros hijos, ni por nuestros familia, ni por las enfermedades de aquel, ni de aquel, porque para eso nos puso el Padre, pero no podemos sacar a Europa de nuestra oración, porque yo creo que si estamos aquí y estamos haciendo este tema de pescadores de hombres, nosotros, el Padre nos ha traído aquí con esa palabra que está en la Escritura, y yo levantaré pescadores y luego cazadores. Seamos esos pescadores, no, que no tengan ellos que esperar a que vengan los cazadores a cazarlos y no sabemos de qué manera. Entonces yo quiero poner ese fuego que estos días el Padre ha puesto en mi corazón por esta Europa, por este continente que nos ha dado de comer, que nos dio techo, que está en el corazón del Padre. Está en el corazón del Padre. Pablo llegó hasta aquí, hasta Sefarat. Así que nosotros, ¿cómo vamos? Estamos aquí y estamos como, vinimos aquí fue por dinero, esto y lo otro, pero y una oracioncita cuando sabemos que la intercesión nuestra es la que va a hacer que esta tierra, esas aguas son las que van a abonar, esta tierra que ya está siendo abonada por nosotros y por todas las palabras de bendición que a partir de hoy van a empezar a caer. Anulamos cada palabra de maldición que se lanzó sobre Europa. Anulamos toda palabra que se dijo que Europa era árida, que Europa era seca. No, la anulamos en el nombre de Yeshua, porque Él es la fuente de agua viva. Y si nosotros estamos aquí hay una fuente, dice que de su interior correrán ríos de agua viva, entonces esta tierra está siendo bañada. Entonces que esté anulada cada palabra de maldición y no la acepten, mis amados hermanos, no la acepten. No la acepten, porque estamos, si la tierra está esperando la manifestación de esos Dios, la tierra está esperando esa manifestación de los Dios que digan, no, esta tierra es bendecida porque el Padre la bendijo, es creación de mi Padre y todo lo que Él hizo es bueno. Punto. Y si nosotros somos los hijos que nos hemos levantado, que nos tenemos que manifestar trayendo solamente palabra de vida eterna, solamente. Cuando yo le pregunté al Padre, después de todo esto, porque ustedes no saben, esto viene ya de hace 2 semanas, y yo le hago preguntas, y el Padre pues me responde. Y yo le pregunté, Padre, ¿y entonces qué hacemos? Y el Padre me llevó a un capítulo, esto que yo les voy a contar ahora, yo pedí autorización tanto al pastor Zulmes como al pastor Diego para hablarlo, porque esto puede a lo mejor chocar a muchas personas que no puedan entender de pronto el trabajo que los ángeles tienen con nosotros, ¿no? Entonces, pues yo antes de hablar de estas palabras, yo pedí esa autorización y tengo la autorización para hacerlo y por eso voy a hablar del tema. El Padre me llevó a Daniel 12 y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Yo les digo una cosa, yo no sé cómo se va a levantar o si se va a ir Miguel, pero lo que yo entendí en este versículo es que Miguel es un recurso que tenemos a nuestra disposición y que no lo estamos utilizando. Yo no sé si me entienden. ¿Creen ustedes que podemos pedirle al Padre que envíe a Miguel? Es la pregunta que yo les hago. Yo personalmente sé que él no va a venir personalmente o a lo mejor, pero yo conociendo cómo funciona el mundo militar y yo sé que mi padre es un Elohim de orden, yo sé que si él tiene un alto cargo, él tiene un ejército. O sea, él tiene un ejército a su disposición. De hecho, cuando nosotros leemos la Escritura y nosotros leemos todos los días Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Hemos entendido que esa lucha es contra ellos, pero ¿cómo nos estamos combatiendo? ¿La estamos combatiendo en la carne? Les hago la pregunta. Porque si el Padre me está diciendo a mí en Daniel 12 que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y le está hablando a Daniel, y el pueblo de Daniel es el pueblo de Israel, es que nosotros estamos utilizando ese recurso. Porque cuando nosotros siempre le decimos, Padre, envía ángeles y esto, porque es algo que nosotros hacemos en la oración, envía ángeles a protegerlo y todo eso. Pero, ¿podremos pedirle al Padre que envíe a Miguel? Yo personalmente creo que sí. Y créanme que les digo yo personalmente, y lo digo porque tengo autorización de decirlo. Yo he empezado a orar y mis situaciones le estoy diciendo, Padre, envía a Miguel y a tu ejército para combatir mis batallas. Y he tenido una respuesta bien hermosa, porque ha sucedido algo que todavía no les voy a contar, que ya Pastor y Gustavo y Dorita saben, algo que se va a pasar en Pescadores de Hombres con el tema del francés, que me quedé sorprendida. Así que no peleemos en la carne. Tenemos armas y un arma poderosa que el Padre nos ha dado. La Escritura dice en Hebreos 1:14, que los ángeles, dice, son espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Yo les decía que esto es un tema que es un poco difícil, porque hay que entender, mis hermanos, que no es caer en adoración a los ángeles. Nosotros podemos ver a través del libro de Hechos de los Apóstoles que cuando ellos oraban, nosotros en realidad no están escritas todas las oraciones que ellos hacían, pero hemos visto manifestaciones de ángeles en Hechos de los Apóstoles. Dice la Escritura que nosotros no tenemos porque no sabemos pedir. Entonces, yo creo que es tiempo de que empecemos a analizar entre todos, y yo animo a mis hermanos de la intercesión, aunque yo ya hice una lista de promesas y de cosas que les voy a pasar para que tengamos, pero como María ha hecho para las promesas para los hijos y todo esto, pero que es tiempo de que empecemos a mirar la palabra y a encontrar cada pequeño detalle que el Padre nos da, porque todos los detalles y todas las maneras como tenemos que hacerlos están en la Escritura, solo que nosotros muchas veces no los vemos, porque no leemos con sentido. Mire, yo les digo, ese capítulo de Ezequiel, dice que decía que no lo hallé, yo decía, uy, no lo hallo, tan raro. Yo decía, tan raro, ¿por qué no lo hallo? Pero claro, porque es que los puso a favor de la tierra, pues si estamos clamando, quejándonos, no estamos a favor, no estamos siendo abogados, entonces lo entendí. Bueno, mis amados hermanos, yo espero que haya sido de bendición. Espero que el Padre haya hablado a vuestro corazón, porque es solamente lo que deseo. Que en francés se dice le fardeau, que la carga que el Padre ha puesto en mi corazón por esta tierra, para orar, para clamar, sea puesta sobre cada uno de nosotros por la tierra que Él les ha permitido pisar, por la tierra donde Él los ha posicionado, para que cumplamos con el propósito del Padre. Así que, mis amados hermanos, espero que sea de bendición. Yo no es que esté regañando, es que yo hablo así. Así que, shalom, shalom.